Las luces azules y rojas que bañaban el jardín delantero de nuestro chalet adosado no eran del tipo que ves cuando a un vecino le ponen una multa de tráfico. Eran el pánico estroboscópico de un evento de seguridad nacional, pues 3 vehículos negros mate tipo Audi blindados con matrículas oficiales estaban al ralentí en nuestra entrada y sus motores creaban una vibración grave que podía sentir en el suelo de madera, mientras un perímetro ya había sido formado por hombres vestidos de paisano que se mantenían con esa postura pesada y distintiva de la gente que lleva subfusiles ocultos bajo la chaqueta. La tranquilidad suburbana de nuestra urbanización a las afueras de Madrid había sido destrozada y reemplazada por una imponente demostración de fuerza militar que no pintaba nada cerca de una valla de jardín, y mi hermana Carla, la niña de oro de la familia que medía el valor humano en cargos directivos y aumentos de sueldo, estaba junto a la ventana con una mirada de retorcida satisfacción, espiando a través de las persianas con una sonrisa burlona jugando en sus labios mientras susurraba que por fin se la llevaban, mirándome con una lástima triunfal, asumiendo que la Policía Nacional o la Guardia Civil finalmente habían venido a recoger al fracaso que ella creía que yo era, pensando que esto era una orden de detención ejecutándose. El inevitable fondo del pozo de una hermana a la que había mirado por encima del hombro durante años. Pero el hombre que bajó del vehículo principal no era un policía, era el general Velasco, un general de 3 estrellas al que no había visto desde una sesión informativa en una base secreta en Kabul, y ni siquiera miró a la policía local que bloqueaba la calle. Caminó directamente hacia mí ignorando por completo a mi atónita familia, se detuvo a 1 metro de distancia, hizo un saludo militar tan nítido que habría destrozado la visión del mundo de mi padre y habló con una urgencia aterradora. Diciendo: comandante, el pájaro está en vuelo, necesitamos su código de autorización ahora, pues ella pensaba que yo me iba esposada pero no sabía que yo era la única persona en la península con la autoridad para detener una guerra. Para entender cómo llegamos a este momento de shock absoluto tenemos que volver a Los Langostinos 4 horas antes, cuando estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor por Nochebuena y el aire era tan denso por la tensión que podías atragantarte con él mientras Carla presidía la mesa como de costumbre, presumiendo ruidosamente de un aumento del 3% en su firma de relaciones públicas en el barrio de Salamanca como si acabara de negociar un tratado de paz, y mi madre, Carmen, una mujer que prefería una mentira cómoda a una verdad incómoda, asentía con entusiasmo, desesperada por llenar el silencio que yo estaba dejando atrás. Yo estaba sentada en el extremo de la mesa concentrada en empujar la comida por mi plato intentando sobrevivir a la cena sin incidentes cuando llegó el giro. Pues mamá se volvió hacia mí bajando la voz a ese tono compasivo que reservaba para los inválidos y las decepciones, preguntando: entonces, Elena, ¿todavía encontrándote a ti misma? Y antes de que pudiera formular una respuesta genérica, Carla interrumpió con su voz lo suficientemente alta para que los vecinos escucharan a través de la ventana abierta, diciendo: mamá, deja de preguntarle, es vergonzoso, solo di que está en rehabilitación otra vez, todos sabemos a dónde fue durante esos 2 años, no tienes huecos así en un currículum a menos que estés en la cárcel o en desintoxicación. No me inmuté porque años de entrenamiento en operaciones especiales hacen fácil ignorar a una hermana malcriada, pero sentí el insulto aterrizar y di un bocado lento al pavo mientras mi monólogo interno ejecutaba un comentario irónico oscuro, pues ellos pensaban que esos 2 años los pasé en una clínica privada cuando en realidad estaba en un agujero en Siria durmiendo con una roca afilada por almohada y cazando objetivos de alto valor. Miré mis manos, llenas de cicatrices y firmes bajo la mesa, mientras Carla agitaba sus dedos manicurados en el aire burlándose de una vida que no podía comprender, y me mantuve en silencio, atada por mi contrato de confidencialidad y mi disciplina, dejándoles creer que no era nada, pero ese silencio estaba a punto de caducar porque vivir esta doble vida se sentía menos como tener una identidad secreta y más como ser sofocada lentamente por una almohada de condescendencia bien intencionada. Todo comenzó con el sutil sonido de una llave girando en el mueble del salón cada vez que yo entraba por la puerta principal. Mis padres pensaban que eran discretos, pero yo lo oía cada vez. El sonido de ellos guardando bajo llave el buen brandy y el whisky porque estaban convencidos de que yo era una alcohólica en recuperación tambaleándose al borde de una recaída, y me hablaban con esa cadencia lenta específica que la gente usa para animales asustados o niños pequeños, despojando cada frase de complejidad como si mi cerebro se hubiera atrofiado durante mis años sabáticos. Mi hermana era aún peor, tratando mi existencia como su causa benéfica personal, y la semana pasada me acorraló en el pasillo con una funda de ropa y su cara arreglada en una máscara de lástima agresiva, tendiéndome una americana azul marino que estaba al menos 3 temporadas pasada de moda, un resto de sus días de becaria, diciéndome que era una pieza clave para mi próxima entrevista de trabajo, asumiendo que estaba solicitando trabajo por turnos en un centro comercial, y cuando tomé la percha,
Sintiendo el poliéster barato deslizarse contra mis dedos, tuve que morderme físicamente la lengua para no reír o gritar porque me estaba dando lecciones sobre cómo vestir para el éxito, totalmente ajena a que el equipo táctico que usaba en mi vida real costaba más que todo el presupuesto de su boda. La realidad era que mientras ellos escondían el alcohol y me daban ropa vieja, yo no estaba desempleada, estaba operando bajo cobertura profunda para el Centro Nacional de Inteligencia y mis días libres no los pasaba durmiendo o yendo a terapia. Los pasaba dentro de un búnker, una instalación de información compartimentada sensible donde el aire se filtra, las paredes están forradas de plomo y los teléfonos móviles están estrictamente prohibidos, pues en esa habitación sin ventanas yo no era la decepción de la familia, era la oficial superior de objetivos para la Mesa del Magreb y no lidiaba con hojas de cálculo o crisis de relaciones públicas, lidiaba con vidas humanas. Solo 48 horas antes de que Carla me diera esa americana, yo había estado parada en ese búnker mirando una transmisión satelital que decidiría el destino de un equipo de extracción de 12 hombres, siendo yo quien analizaba los activos humanos en el terreno, tomando la decisión de si la inteligencia era sólida o una trampa, y recuerdo el peso de la decisión, cuando tuve que ordenar a un equipo de campo que quemara un piso franco, taquigrafía militar para destruir una ubicación y todo lo que hay en ella para evitar que datos sensibles cayeran en manos enemigas, autorizando protocolos de acceso de nivel 5 que solo 3 personas en la agencia podían tocar, moviendo activos a través de fronteras como piezas de ajedrez en un tablero hecho de fuego. La desconexión entre estos dos mundos llegó a un punto crítico la noche que llegué 20 minutos tarde a la comida del domingo y Carla no lo dejó pasar. Lo convirtió en un seminario sobre responsabilidad adulta, parada junto al horno removiendo la salsa y diciéndome que la puntualidad es la piedra angular del respeto profesional y que si no podía manejar un horario simple nunca mantendría una carrera real, mirándome con esa decepción engreída de niña prodigio, sacudiendo la cabeza como si yo fuera una adolescente que perdió la noción del tiempo jugando videojuegos. Ella no tenía idea de que la razón por la que llegué tarde fue que había estado sentada en mi coche fuera del Mercadona local participando en una negociación de alto riesgo a través de un teléfono satelital encriptado, y mientras ella se preocupaba por si la carne se secaba, yo estaba escuchando la respiración aterrorizada de un activo extranjero cuya cobertura había sido descubierta, teniendo que coordinar una línea de tiempo de liberación de rehenes con un jefe de estación en Beirut autorizando la transferencia de fondos mientras veía a una madre suburbana devolver su carrito de la compra a 3 plazas de distancia, acabando de salvar la vida de un hombre y asegurando un flujo de inteligencia crítico solo para entrar y ser regañada por una gerente de marketing sobre gestión del tiempo. Solo una persona parecía notar las grietas en la fachada, mi abuelo Paco, un mecánico jubilado con grasa permanentemente grabada en sus nudillos y un silencio que decía mucho. Era el único que realmente me miraba y no veía la narrativa de la adicta en recuperación que mi madre había tejido. Notaba que cada vez que salíamos a comer yo siempre tomaba la silla con la espalda hacia la pared y veía cómo mis ojos registraban automáticamente cada salida en el momento en que entrábamos en una habitación, un hábito que no adquieres en rehabilitación pero que definitivamente aprendes en la escuela de operaciones especiales. Esa noche, después del sermón de Carla, pillé al abuelo Paco mirándome desde su sillón. No preguntó dónde había estado ni por qué llegué tarde, solo miró mis manos que descansaban perfectamente quietas sobre la mesa, sin temblores, sin nerviosismo, solo la quietud enroscada de un depredador esperando movimiento, y vio la mirada del operador, esa mirada hueca e hipervigilante que viene de ver demasiado y decir muy poco, así que no dijo una palabra a los demás, pero cuando pasé junto a él me dio un asentimiento seco y deliberado de respeto, la única validación que tenía y por mucho tiempo fue suficiente. Podía vivir con los insultos, era parte de la cobertura. Pero cuando Carla decidió usar mi fracaso como arma para impulsar su propia carrera, cruzó una línea que incluso yo no pude ignorar, y la conversación de la cena pasó de la agresividad pasiva a la hostilidad abierta en el momento en que Carla sacó el tema de su boda. Removió su vino evitando mis ojos y anunció que había hablado con su prometido Marcos, un banquero cuyo principal rasgo de personalidad era su solvencia crediticia, sobre la lista de invitados, diciéndome con una leve mueca de disculpa que yo no recibiría una invitación porque era un lastre. De hecho usó esa palabra, diciendo, no podemos tener elementos inestables alrededor de sus clientes, ¿entiendes, verdad? Es una cuestión de imagen. Me senté allí escuchándola describirme como un peligro para la seguridad, sumando mentalmente esto a toda una vida de exclusiones, las fotos familiares de las que me recortaron, los cumpleaños que olvidaron. Pero esto se sentía definitivo porque no solo me estaba ocultando,
me estaba designando formalmente como una amenaza para su estatus social y entonces comenzó la vibración. No el ligero zumbido de una llamada de spam, sino el pesado y rítmico latido de mi teléfono seguro, el que estaba pegado con cinta en el interior de mi muslo y que nunca suena a menos que el panorama geopolítico se esté fracturando. 3 pulsos largos, pausa, 3 pulsos largos. Mi sangre se heló congelando instantáneamente la ira que sentía hacia Carla porque en el mundo de la inteligencia ese patrón significa solo una cosa, catástrofe inminente, y la transformación fue instantánea e involuntaria pues mis hombros, generalmente encorvados para interpretar el papel de la hermana derrotada, se enderezaron en una postura bloqueada y erguida mientras alcanzaba debajo de la mesa y sacaba el dispositivo protegiendo la pantalla de miradas indiscretas. El mensaje era crudo, brillando en píxeles rojos sobre un fondo negro, código negro. Activo comprometido. Extracción inmediata requerida. Ubicación, su GPS. Ya no era Elena la decepción, era el punto de extracción, así que me puse de pie y la silla raspó ruidosamente contra la madera dura, el sonido cortando la charla del comedor mientras decía, tengo que salir fuera, bajando mi voz una octava y despojándola del tono suave y familiar que usaba para sobrevivir a estas cenas. Carla se rió, un sonido agudo y dentado destinado a humillar preguntando, ¿qué pasa? ¿Te llama el camello o es tu padrino comprobando si has recaído? Pero antes de que pudiera responder una mano golpeó la mesa haciendo vibrar la porcelana fina y silenciando la habitación. Era el abuelo Paco cuyos ojos estaban clavados en los míos, abiertos con un reconocimiento que aterrorizó al resto de ellos mientras gruñía a Carla, cierra la boca, niña, con la voz temblando con la intensidad de un veterano, mírale los ojos, eso no es un padrino. No esperé su respuesta y salí al jardín delantero, mis movimientos precisos y depredadores, no me estaba yendo enfadada. Estaba despejando la zona de aterrizaje mientras marcaba la secuencia en el bisel de mi reloj táctico activando la baliza transpondedora que guiaría al equipo de extracción a mis coordenadas exactas. Ellos pensaban que salía a fumar. No se daban cuenta de que estaba invocando la tormenta. El rugido que siguió fue ensordecedor. Un grito mecánico que ahogó los grillos y el zumbido distante de la autovía cuando 3 masivos vehículos negros todoterreno atravesaron nuestra tranquila calle sin salida con un nivel de agresión que pertenecía a una zona de combate y no a una urbanización. No frenaron en los badenes, se lanzaron sobre ellos y su suspensión absorbió el impacto con un golpe metálico pesado antes de girar al unísono, montarse en el bordillo y encajonar nuestra entrada. Mientras el vecindario, generalmente dormido a las 9, se despertaba instantáneamente. Las luces de los porches se encendían una a una y podía ver la silueta de la señora García al otro lado de la calle mirando a través de sus cortinas presenciando el tipo de escena que solo había visto en las noticias de la noche. Mi familia no solo se congeló, se desmoronó, la voz de Carla cortó el estruendo mecánico como un trozo de vidrio dentado, aguda e histérica gritando, ¡ay Dios mío! ¿Qué has hecho, Elena? Retrocediendo de la ventana como si el vidrio pudiera explotar y volviéndose hacia mí con los ojos muy abiertos con una mezcla de terror y vindicación preguntando, ¿has robado a alguien? ¿Es esto una redada? Lo sabía que estabas metida en algo ilegal, mientras mi madre Carmen colapsaba inmediatamente en la silla más cercana sollozando en sus manos y gimiendo, os dije que estaba en problemas, os dije que deberíamos haber intervenido antes. Pues incluso frente a una unidad táctica de élite su imaginación era tan limitada y estaba tan fundamentalmente rota que no podían concebir un escenario donde yo no fuera la villana, veían coches negros y asumían que yo era una criminal, no el activo que venían a recoger. Antes de que pudiera responder, las puertas de los vehículos se abrieron en perfecta sincronización y 6 hombres en ropa táctica de civil salieron moviéndose con la eficiencia fluida y violenta del agua inundando una habitación, no llamaron a la puerta. Aseguraron el perímetro empujando físicamente a mi padre hacia el porche cuando intentó dar un paso adelante mientras uno de ellos ladraba adentro. Aseguren el perímetro con la mano rondando cerca de su cintura, dejando a mi padre, un hombre que se enorgullecía de ser el rey de su castillo, pequeño y confundido siendo manipulado por un operador de 25 años que lo veía como nada más que una obstrucción potencial. Entonces el caos se centró en un solo punto de silencio cuando el general Velasco salió del vehículo principal. No llevaba el uniforme de gala de la ceremonia sino equipo táctico completo, las estrellas en su hombro apagadas pero inconfundibles. Ignoró los sollozos de mi madre, ignoró la indignación balbuceante de mi padre y caminó directamente hacia mí deteniéndose a 3 pasos para que yo me pusiera en posición de descanso, un reflejo perfeccionado durante una década de servicio. Comandante, dijo Velasco con su voz cortando el pánico como un cuchillo,
tenemos una situación en el estrecho, el GEMAD necesita su análisis sobre el desencriptado, no podemos movernos sin su aprobación, a lo que mantuve mi voz plana y profesional preguntando, ¿tiene el activo el paquete? Él respondió afirmativo con sus ojos clavados en los míos, pero solo usted conoce el protocolo de enlace. Era un lenguaje hablado en las sombras, incomprensible para los civiles parados en el porche, pero Carla, incapaz de soportar ser ignorada e incapaz de procesar una realidad donde yo fuera importante, trató de forzar su camino de regreso a la narrativa pasando por delante de mi padre temblando de indignación y gritando «disculpe. Agente. Ella es recepcionista, ella. Ella no sabe nada, tienen a la persona equivocada». El general se detuvo, se giró lentamente pivotando sobre su talón para encararla y la mirada que le dio estaba desprovista de ira. Era la mirada fría e indiferente de una bota mirando a una hormiga mientras el silencio se estiraba agónico y absoluto hasta que dijo con voz baja y peligrosa, «Señora, retroceda. Se está dirigiendo a una jefa de sección del Servicio Clandestino de Defensa, su hermana tiene una autorización de seguridad más alta que la del vicepresidente del gobierno. Si vuelve a hablarle o a interferir con esta operación la haré detener por obstrucción a la seguridad nacional». Las palabras quedaron colgadas en el aire pesadas y sofocantes mientras yo veía la sangre drenarse de la cara de Carla dejándola pálida y fantasmal, y miré a mis padres viendo la realización estrellarse sobre ellos, los huecos de las drogas, la rehabilitación, los años perdidos, todo se realineó en un instante aplastando su narrativa bajo el peso de la verdad. No dije una palabra, no me disculpé por el susto, no ofrecí una explicación, simplemente miré por encima del hombro de mi padre al abuelo Paco que estaba de pie junto a la puerta y me hizo un solo saludo militar lento, asentí. Di la espalda a la casa que nunca había sido un hogar y subí al vehículo blindado cuya puerta se cerró de golpe con un ruido sordo como de bóveda que me selló en mi mundo y los dejó fuera para siempre. No miré atrás porque los soldados no miran atrás a los civiles que protegen incluso cuando esos civiles son su propia familia desagradecida. Y el silencio que descendió sobre la urbanización después de que el convoy desapareció fue más pesado que el rugido de los motores. Durante unos segundos el único sonido fue el lamento distante de una sirena y la respiración aguda y entrecortada de mi familia parada en el porche. Pero ese silencio no duró mucho porque fue roto por el sonido de puertas abriéndose por toda la calle seguido por el arrastrar de pasos en el asfalto, pues los vecinos, la gente a la que mi madre había pasado décadas impresionando, la audiencia que había curado con precisión quirúrgica, no volvieron a la cama sino que descendieron, y la señora García, la presidenta de la comunidad que escrutaba todo desde la altura del césped hasta la colocación de los cubos de basura, fue la primera en llegar al borde de la entrada. No estaba mirando las marcas de neumáticos, estaba mirando a mi madre con una mirada de traición que cortaba más profundo que cualquier insulto diciendo «Carmen, pensé que habías dicho que Elena estaba fuera. Le dijiste al club de lectura que estaba en un centro en Marbella», y mi madre abrió la boca para hablar, para tejer otra red de mentiras cómodas, pero la señora García la cortó diciendo, «Ese era el general Velasco. Lo vi en las noticias durante las conversaciones de paz, nos dijiste que tu hija era una drogadicta pero el Estado Mayor de la Defensa acaba de enviar una comitiva oficial por ella». No estuve allí para verlo pero sé exactamente lo que sucedió después, lo sé porque el libro de contabilidad interno que llevo, la cuenta mental de cada sonrisa burlona, cada exclusión, cada vez que me juzgaron finalmente se equilibró en ese momento, pues durante años mi madre había comprado su estatus social con la moneda de mis supuestos fracasos, se había unido a otras madres sobre la angustia de tener una hija descarriada y ahora esa moneda se demostraba falsa mientras los vecinos se arremolinaban con sus preguntas agudas e implacables despojando el barniz cuidadosamente pulido de la familia perfecta. Mis padres se quedaron allí expuestos y tartamudeando dándose cuenta de que la reputación que habían sacrificado y su relación conmigo para protegerla se estaba disolviendo en los gases de escape de mi partida. Pero la consecuencia más devastadora no fue para mis padres, fue para Carla, pues su prometido Marcos había estado de pie en las sombras del porche durante toda la confrontación. Marcos era un hombre de números, un oficial de cumplimiento para un banco de inversión importante, una carrera construida enteramente sobre la evaluación de riesgos y la diligencia debida, y había escuchado a Carla describirme como un lastre, un riesgo de seguridad y un elemento inestable para justificar excluirme de su boda tragándose su narrativa entera porque le convenía. Pero mientras las palabras del general resonaban en el aire de la noche, su hermana tiene una autorización de seguridad más alta que la del vicepresidente.
La calculadora mental de Marcos comenzó a ejecutar una nueva ecuación y miró a Carla no con la adoración de un futuro esposo sino con el frío desapego analítico de un auditor encontrando fraude en los libros, dándose cuenta de que si ella podía mentir sobre algo tan fundamental, si podía pintar a una oficial de inteligencia altamente condecorada como una yonki solo para alimentar su propio ego, entonces nada de lo que dijera podía ser de fiar. En su mundo mentir sobre verificaciones de antecedentes y autorizaciones de seguridad no era solo un defecto de carácter, era una vulnerabilidad que acababa con carreras, así que no gritó, no montó una escena. Simplemente le dijo que no podía casarse con alguien cuya verdad fundamental era una mentira y caminó hacia su coche dejando el anillo de compromiso en la mesa del patio, una banda de oro que de repente tenía menos valor que la grava de la entrada. Un año después el silencio en mi vida es diferente, no es el silencio de ser ignorada, es el silencio respetuoso de una sala segura mientras estaba en posición de firmes en una ceremonia privada en una instalación clasificada en el norte de Madrid. La habitación era estéril, olía a cera de piso y aire filtrado, pero para mí se sentía más cálida que cualquier cena festiva a la que hubiera asistido jamás. El general Velasco dio un paso adelante prendiendo la cruz al mérito militar en la solapa de mi uniforme de gala y la citación fue leída en voz alta, censurada por supuesto para el registro oficial, pero la gente en la sala sabía lo que significaba. Sabían lo que yo había hecho en el estrecho. Miré a la pequeña audiencia y no había padres allí para atribuirse el mérito de mi éxito, no había hermana allí para intentar atenuar mi luz para que la suya pudiera brillar más. Solo había una silla civil ocupada donde el abuelo Paco estaba sentado usando su mejor traje de domingo, su corbata torcida y sus ojos brillando con lágrimas. Él no necesitaba entender los detalles clasificados, reconocía la postura, reconocía el coste. Y cuando capté su mirada me dio un pulgar hacia arriba, un gesto simple y tosco que significaba más para mí que 1000 cumplidos vacíos de personas que no me conocían. Más tarde esa noche, mientras estaba en la reunión informativa posterior con mi equipo, mi teléfono personal vibró en mi taquilla con un mensaje de texto de mi madre, era la primera vez que se comunicaba en 6 meses y decía, solo queremos entender, por favor llama, podemos arreglar esto. Miré la pantalla durante un largo momento sintiendo al fantasma de la vieja Elena, la que anhelaba su aprobación, intentar levantarse, pensé en los años de solo queremos lo mejor para ti mientras esperaban activamente lo peor. Pensé en las cenas de Nochebuena donde me trataban como a un fantasma y supe que no querían entenderme, querían entender cómo habían calculado mal, querían entender cómo podían reclamar la proximidad al poder ahora que yo era la que lo tenía, querían la placa, el rango, la historia, pero no querían a la hija. No sentí ira, no sentí tristeza, sentí una profunda y fría sensación de resolución porque mi silencio a lo largo de los años no había sido vergüenza, había sido servicio. Los había protegido de las duras realidades del mundo y a cambio ellos se habían protegido de la realidad de quién era yo, no merecían la verdad porque nunca se habían molestado en mirar más allá de sus propios prejuicios para encontrarla. Así que borré el mensaje sin responder y me volví hacia la mesa donde mi equipo estaba sentado. Estas eran personas que me habían visto cubierta de barro, sangre y agotamiento, conocían mi nombre en clave mejor que los cumpleaños de sus propios hermanos y hablábamos en una taquigrafía de acrónimos y chistes internos, un lenguaje forjado en fuego y supervivencia. Se estaban riendo de una confusión logística en el Cairo y uno de ellos me hizo señas sirviendo una bebida en un vaso de plástico preguntando, ¿estás bien, jefa?, notando mi pausa, a lo que respondí sí, estoy bien, sentándome y tomando el vaso, y lo estaba. Porque me di cuenta de que el hogar no es la casa en la que creces, es el lugar donde eres comprendido sin tener que explicar una sola cosa. Mi hermana quería ser el centro de atención y le concedí su deseo, ahora tiene una historia que puede contar por el resto de su vida, la noche que se dio cuenta de que mientras ella jugaba a las casitas yo estaba protegiéndola. ¿Alguna vez has tenido que ocultar tu éxito de personas que querían que fracasaras o has sido la oveja negra que en realidad era el lobo guardando el rebaño?